Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le doctore Osiel Baena Saucedo, primer magistrado no binario de América Latina y magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Para dirigir un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra la diputrans Salma Luevalo Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad. ¿Sí es tan amable, diputada? Adelante, adelante. Ay, qué escándalo, ¿verdad? Bueno, antes que nada, buen día a todas, todos y todes. Qué contenta, la verdad, muy contenta de verles y sobre todo, pues ese acompañamiento y esos grandes aliados. Queridísimo embajador, che, nos vemos creo que cada diario, ¿no? Gracias, embajador. También nuestro queridísimo embajador, muchas gracias por estar ahí en esa lucha y ser grandes aliados. Siempre he dicho, soles no podemos, necesitamos de esos puentes. Y ustedes son esos puentes al igual que mis hermanas, hermanos, hermanes, todos esos grandes aliados y la gran importancia también de dar ese reconocimiento pues, a la sociedad civil que nos permite precisamente avanzar en esta agenda. Una agenda que siempre he señalado, una agenda de dignidad, que eso es lo que estamos luchando y es lo que estamos peleando. Peleando no bélicamente, sino peleando por esa dignidad. Bien, pues hoy estamos de manteles largos y contentísima de tener aquí al autor de este libro que representa esa lucha que por décadas hemos encabezado y han encabezado desafortunadamente muchas compañeras y compañeros que han quedado en el camino, pero que hoy se está visibilizando, que está permitiendo esa luz de dignidad. Y bueno, pues en este libro que representa precisamente ese camino de las acciones afirmativas, ese camino, como lo menciono, con otros arcoíris, a nuestro queridísimo magistrado y gran aliado Felipe de la Mata. Miriam, no te he visto, qué gusto verte. Y alguien que la verdad no sé si le conocen, pero bueno, si no, hoy les presento. Pues a nuestro queridísimo magistrado, ¿le conocen? Sí. Que también es esa pluma en el prólogo de este libro, y bueno, pues es poner también ese granito de arena. Y también a nuestra querida y también gran aliada, Roselia, licenciada, próximamente magistrada. Bien. Bueno, pues es una mañana de halagos, es una mañana de manteles largos, es una mañana de reconocimiento para ustedes, para todas, todos y todes. Y pues bueno, pues ahora sí los invitados, las invitadas, pues aquí están para platicar de la gran importancia de este libro y decirles que es muy importante para la lucha de nuestra dignificación de nuestra población LGBTIQ+. Bien, adelante. Gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de continuar, vamos a agradecer la presencia del maestro Armando Cheng, representante de la Oficina Económica de Taipei en México. Bienvenido.
Al señor Alfonso Baza, primer consejero político, representante de la Embajada de Costa de Marfil. Gracias. A la regidora Patti Torres también. Gracias por estar aquí. Bueno, ahora escucharemos la presentación por parte del prologuista, magistrade Osiel Baena Saucedo. Si es tan amable, magistrade. No, ahí está. Voy a quedar aquí sentada porque está muy chaparrito. Pero bien, miren, primero agradecer la anfitrionía de nuestra Diputrans, Salma Luébano Luna, porque es una mujer de lucha y que ha dado la cara. Y uno de los comentarios, aprovechando que está aquí el magistrado Felipe de la Mata, que decía, oye, es que el tema es que Salma, y me decía también a mí, y agradezco esas palabras, que representamos el paraguas para recibir todos los catorrazos y los golpes mediáticos de la población cis heteronormada, machista, transfóbica, bifóbica, lesbofóbica, nevofóbica, porque estamos presentes en el espacio público y pues nos toca, pues como decimos, aguantar vara, pero no de la que me encanta. Entonces teníamos ni modo que aguantar y estar ahorita con la Diputrans, pues como anfitriona, pues es un agradecimiento porque esto nos da visibilidad. Y bueno, pues me congratulo en hablar un poquito de este libro que quienes lo tienen en sus manos y quienes no, que lo adquieran porque es una joya. Yo cuando recibo la llamada del magistrado Felipe de la Mata y me dice, magistrade, por favor, ayúdanos a escribir el prólogo, y le dije, con gusto, con todo gusto, y por eso le decía en el TikTok, y la que prologue, por claro, ¿quién no va a tener? Es un orgullo escribir, y agradezco infinitamente, Roselia, magistrado Felipe, que me hayan hecho el honor de poder dar una aportación, porque la verdad es que el libro, y voy a leer un párrafo que establecí aquí en el prólogo, y quiero que quede la evidencia porque se los he comentado en persona. Le suscrite una persona con identidad de género no binaria, encuentra en cada capítulo de este libro una suerte de justicia a nuestra invisibilidad. Nos dota de voz a nosotros, a quienes no cabemos en el dicotómico mundo hombre-mujer. Nombrarnos en nuestro no binarismo nos hace existir, porque para existir necesitamos del reconocimiento social, y eso lo agradecemos con el corazón a las autorías, quienes han forjado un modelo vanguardista de hacer derecho, con sentencias, además artículos, posicionamientos, conferencias y cátedras que han cambiado vida. Y hay que decirlo porque no cualquier persona que no forme parte de la población toma estos temas. No cualquier persona que está en la función pública hace referencia o genera espacios para nuestra población, para visibilizar a nuestra población. Y eso lo ha hecho al magistrado Felipe de la Mata y a la doctora Bustillos, referentes en materia del reconocimiento de los derechos político-electorales. Y digo también aquí en este prólogo que en las personas de Felipe de la Mata y de la doctora Roselia Bustillos, en su sencillez que les caracteriza, consideran esta joya como un texto de ideas planteadas desde la interpretación constitucional de los derechos humanos. Sin embargo, estamos ante la presencia de un verdadero tratado sobre los derechos político-electorales de nuestra población. Lamentablemente, el estado del arte en derechos político-electorales es escasa. Tú vas a una biblioteca, consultas en línea, libros de derechos político-electorales de la población LGBTI, como así no hay ninguno. Por eso estamos ante la presencia de un libro que nos refleja la idea, nos refleja el statu quo, nos refleja la situación que hemos venido avanzando. Y esto es bastante importante. Tener este libro aquí representa no solamente las sentencias del magistrado Felipe y las proyecciones de la doctora Roselia y del activismo de Salma, refleja la vida de muchos de nosotros que hemos estado avantes en estos temas. Yo le decía en otra ocasión al magistrado Felipe y a la doctora Roselia
y lo he platicado mucho con Salma porque además venimos de Aguascalientes y de Aguascalientes para el mundo y soporten un estado conservador, pero que ha dado mucho. ¿Por qué? Decíamos Salma y yo, la primer diputación trans de Aguascalientes, la primer magistratura no binaria de Aguascalientes, la primer boleta con solamente mujeres se dio en Aguascalientes. Y esto, a pesar de una resistencia, está demostrando algo: la voluntad política, el momento de hacer presencia LGBTIQ+, y el momento de hablar de derechos político-electorales están aquí. Aquí se remarcan las mejores sentencias, si no es que las únicas sentencias, porque ha habido pocas. Y yo le decía al magistrado, porque a la par del activismo que he llevado, de la magistratura y de la función jurisdiccional que he llevado en el tribunal, pues he encabezado algunos litigios estratégicos, particularmente en el tema de derechos, sabemos que tenemos 5 derechos político-electorales: votar, ser votades, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades electorales. Y en mi función me he dedicado a litigar los que tienen que ver con este último derecho, el de formar parte de autoridades electorales. Y elaborar un litigio estratégico es complejo, es difícil, porque necesitamos el conocimiento técnico en materia electoral, pero además el de identidad de género, el de sexualidad. Entonces esto lo convierte a veces en puertas que no se pueden traspasar, en temas inaccesibles lamentablemente. Pero no basta con el mejor de los litigios estratégicos, eso es insuficiente. Por más bien elaborado que esté el litigio estratégico, se requiere la otra parte, y esa es la parte más importante para mí, la de la persona juzgadora, que tenga esa empatía hacia los temas sensibles de nuestra población, porque por más elaborada y mejor fundada y motivada que esté la demanda, si no hay voluntad jurisdiccional, no hay sentencias que nos amparen, que nos protejan, que nos den libertad y que nos den visibilidad. Por eso también un doble reconocimiento a la magistratura del magistrado Felipe de la Mata, a las proyecciones que realiza la doctora Roselia Bustillo, porque eso está aquí encapsulado. Por eso les digo, es importante, esto es un verdadero tratado de derecho y es obligatorio para toda nuestra población comenzar a leer. Es como el libro introductorio de los derechos político-electorales. Las primeras sentencias que nos han puesto aquí donde estamos, están aquí reflejadas, y muchas de ellas han sido y se han logrado gracias al trabajo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de la doctora Roselia Bustillos, porque la verdad es inconcebible. Yo veo muchas magistraturas en muchos tribunales electorales locales y pocas, si no es que solamente las del magistrado, atienden nuestros temas en diferentes espacios, porque acuérdense que las acciones afirmativas es el género y la especie, hay otras más, la cuota arcoíris, están las medidas de nivelación, pero también están estos documentos. Para mí esto representa también una acción afirmativa porque atiende nuestras necesidades, porque ve con la lente arcoíris. Yo veo en algunas sesiones a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso cuando pone sus lentes violetas atrás de ella, y me da muchísimo gusto porque trae la bandera del feminismo, porque trae el empoderamiento de la mujer, que eso también es muy importante. Pero cuando veo también estos textos, representan esos lentes arcoíris, esa empatía que, como decía muy acertadamente en este libro, la reflejan porque nos dan vida, nos dan esperanza. Muchísimas gracias, doctor Felipe, muchísimas gracias, doctora Roselia, porque en esta joya nos plasman o nos hacen un honor en vida, nos hacen un honor a quienes hemos estado incursionando en este sinuoso mundo del activismo político electoral, y no me resta más que agradecer infinitamente con el corazón esta joya que hoy es una lectura obligada para toda nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada, por esta intervención. A continuación, escucharemos las palabras de la coautora, la maestra Roselia Bustillo Marín.
Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, primeramente es, la verdad, un privilegio, un honor estar sentada aquí con dos personas que son, pues ya podríamos decir, mundialmente famosas por el activismo que han hecho en favor de los derechos de las personas y del grupo LGBTQI+, ¿no? A la diputada Salma Nuébano y al magistrado Osiel Baena. Muchas gracias también por la invitación y de darnos este espacio para poder presentar este libro. La verdad es que entre más personas conozcan el trabajo y los derechos políticos y sus derechos políticos, me parece que podemos tener una democracia mucho más inclusiva, mucho más entendida, mucho más empática, ¿no?, de estos derechos. Y además, pues saludo con gran afecto a el magistrado Felipe de la Mata, que además de ser mi jefe, es mi amigo y cómplice de las palabras y de largas charlas, conversaciones, para poder lograr este texto. ¿Por qué? Y yo quisiera empezar también diciendo que ¿por qué surge este libro? Es decir, ¿por qué nos aventamos a escribir este texto? La verdad es que no tiene más de 6 años que llegó la primera sentencia sobre derechos político-electorales del grupo LGBT, que fue en 2018. En 2018 el primer caso que llegó fue a través de hecho, de mis paisanas muxes, que llegó a la sala superior, ¿no?, quienes fueron muxes y también personas transgénero, que impugnaron ante sala superior porque personas integrantes de unos partidos políticos se hicieron pasar por personas integrantes de este colectivo para poder ser postuladas, ¿no?, a las candidaturas municipales en el estado de Oaxaca. Y fue a partir de ese momento en que nos empezamos a preguntar, sobre todo quienes estamos del lado de los tribunales electorales, cómo juzgar a partir de ver la Constitución y los derechos políticos, sobre todo de una visión no binaria, una visión en donde el mundo esté construido a partir de toda una diversidad humana y entender que el mundo está construido y el mundo es de muchos colores. Y a partir de ahí tú te empiezas a deconstruir y a ver el mundo de otra manera, porque tienes que ver que quienes llegan a la justicia son personas que lo único que quieren es la protección de sus derechos independientemente de la forma en que quieran vivir y quieran ejercer su personalidad libre y su identidad libremente en este mundo. Entonces, a partir de ese momento es que empezamos a ver la justicia electoral con otros ojos, con los ojos de los múltiples colores, y a partir de ese entonces y hasta la fecha hemos ido construyendo, podríamos decir, se ha ido construyendo una línea jurisprudencial en la tutela de los derechos político-electorales de las personas LGBTQI+, que ha tratado de ampliarse no solamente en el acceso a los derechos políticos en cualquier cargo de elección, sino también en la integración de distritos electorales, locales y federales, en las magistraturas y, por ejemplo, también en los casilleros no binarios, que me acuerdo de ese asunto también. Y a partir de entonces fue que construimos y pensamos escribir este libro, pero también surgió de múltiples conversaciones entre cómo arribar y cómo poder hacer frente también a los expedientes que teníamos en el escritorio. Y entonces entendimos que había que deconstruir y pensar a la Constitución no como un librito, sino como principios que debían dotarse de contenido a partir de una visión no binaria de la norma. Y de ahí también, y es la tercera vez que presentamos este libro, pero me encanta leer un párrafo que escribimos, porque también tiene que ver con cómo vemos el mundo y cómo empezamos a construir las líneas jurisprudenciales. Se los voy a leer, porque a mí me parece que podría entenderse también la intención de escribir esto. Y es que viene de entender que el mundo no es binario,
la sociedad ha estado seducida por un sistema dicotómico y olvidamos que entre el blanco y el negro existen múltiples tonos de grises, pero además que entre el rojo y el amarillo hay tonalidades de naranjas, que entre el azul y el verde hay matices de amarillos, y así, entre combinaciones de todos los colores, hay una infinidad de brillos y tintes. Así es la humanidad, plural y diversa. Y a partir de ese pensamiento, hicimos este libro. Pero también afirmamos y pensamos que este libro no tiene que ver con una ideología de género, sino es a partir de la interpretación constitucional y la protección y reconocimiento de los derechos humanos, los derechos políticos entendidos como derechos humanos. Otra parte también tiene que ver con la premisa principal, y la premisa principal es traspasar estas restricciones binarias y pensar que toda persona tiene el derecho, toda persona tiene el derecho de vivir como quiera, y nadie tiene el derecho de prejuzgar su forma de vida. Ni siquiera, y sobre todo, quienes juzgan tienen la obligación de quitarse los prejuicios y solamente juzgar a partir de la persona en el centro de la discusión y en el centro de la controversia para poder proteger sus derechos. También este libro tiene la intención de para quién escribimos, y también lo ponemos ahí. ¿A quiénes está dirigido? Se dirige a toda la población que está interesada en deconstruirse, en pensar que simplemente con leerlo no solamente verá los derechos políticos y su tutela, sino también verá, ¿no?, la existencia de las múltiples identidades de género, que también arribamos aquí a describir cuáles son las diferentes identidades de género, cuáles son los acrónimos o los diferentes letras que agrupan la comunidad LGBTQI+, haciendo también podríamos decir, pues una acotación, que si bien aquí las describimos, no somos ni el magistrado ni yo las personas que las definimos tal cual, sino quienes deben de definirse son quienes integran, ¿no?, la comunidad. Por otra parte, también hacemos un recorrido en este libro sobre el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad, no solamente en México, sino de una manera también comparada en diferentes partes del mundo, y además el reconocimiento de los terceros géneros en otras partes del mundo, no solamente los muxes de Juchitán, sino también los que se reconocen en Nepal, en la India, en Indonesia, y que estos han estado también históricamente reconocidos en todo el mundo, que no es algo nuevo, sino algo que ha existido en toda la humanidad y por siglos, ¿no? Que no estamos tampoco descubriendo el hilo negro, sino al contrario, estamos y deberíamos de recuperar, ¿no?, ese reconocimiento inconsciente, ¿no?, de que todas las personas somos diversas y podemos ejercer el derecho y nuestra vida de manera como queramos. Y finalmente se arriba también aquí a explicar las sentencias que se han dado en estos 6 años en la tutela de los derechos políticos. Si bien también decíamos que lástima que salió este libro y después salieron 2 sentencias más, pero que esperamos que… Bueno, por eso ya iba a decir que en una segunda edición podríamos meterlas aquí, ¿no? Lástima que no está aquí, ¿no? Pero que… Y la que soporte. Pero vendríamos a, pues ojalá en una segunda, tercera, y podíamos hacer un libro mucho más grande de todo lo que viene y lo que vendrá, y recopilar todo, ¿no? Pues no me queda más que decirles que si quieren y están interesados en conocer un poco más de cómo se ha interpretado desde la justicia electoral los derechos políticos de los grupos LGBT a partir de una visión no binaria de la Constitución y de los derechos, de una deconstrucción desde la justicia para entender que la vida, como les decía, puede ser de múltiples colores,
pues los invitaría a que lean este libro, que la verdad, pues nos encantaría que también recibir la retroalimentación de cómo ven o qué podríamos mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Para continuar, la presentación del libro a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Qué amables. Antes que otra cosa, quiero agradecer de verdad con todo el corazón a doña Salma Luébano. De verdad, muchas gracias por este espacio, doña Salma. De verdad. Y también, por supuesto, al magistrado Ociel. De verdad, muchas gracias por su prólogo, muchas gracias por sus palabras en torno al libro. De verdad, voy a comentarles un poco de qué nos impulsó a escribir este libro y cuáles han sido las repercusiones de las sentencias. Bueno, lo primero es, nos impulsó a escribir este libro el tener conciencia que el mundo es injusto, el tener conciencia que hay una deuda histórica hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, que existe una deuda que como sociedad humana tenemos hacia esas personas que ejercen una sexualidad de manera distinta o de identidad de manera distinta, y que eso es una injusticia y que se tiene que corregir la injusticia hacia las personas en esta cuestión. Entonces, la primera fue un grado de empatía, efectivamente, de ante el dolor ajeno tratar justo de ir creando fórmulas que aminoraran el sufrimiento que de alguna manera se ha tenido a lo largo, no de décadas, no de siglos, prácticamente de la historia de la civilización, al menos occidental. Ahora, viene la segunda cuestión. Me parece que el compromiso de la justicia electoral con los grupos en situación de desventaja ha sido claro y contundente, partiendo justo de la empatía, tratando de darnos cuenta que se ha tratado de una minoría, digamos, que no ha estado adecuadamente representada en los órganos de toma de decisión y del poder. Y fue así que la Sala Superior del Tribunal ha tratado de ir transformando el mundo para hacer de un mundo mejor. Podría yo decir con claridad, la justicia electoral está comprometida con los derechos humanos de todas las personas. Es evidente que también con las personas de la comunidad LGBTIQ+. Ahora, viene la cuestión. Se fueron presentando los casos, muchos de los cuales, la verdad, don Ociel nos hizo el favor de verdad de presentar y ganar, ¿no? Convenció a mis compañeros y a mí, y esto fue fundamental también para esta cuestión. Viene entonces que la justicia electoral ha tratado de cambiar el mundo y lo ha conseguido. Ha conseguido poquito, pero ha conseguido cuestiones como son las cuotas arcoíris, ha ido creando también interpretaciones que llegan a la conclusión que la Constitución no es binaria, es decir, si leemos el artículo 4 de la Constitución, del libro llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pudiera pensar que la Constitución es binaria. Hay un libro que así se llama. Pero si hacemos una interpretación del artículo 4, recuerden ustedes que el 4 dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y pareciera que no hay ninguna otra categoría. Y después en la parte de paridad, en el artículo 41, habla de paridad electoral. Paridad, par 2. Pareciera que no hay ninguna otra categoría. Y ha sido la interpretación de la justicia electoral la que, ampliando los derechos de las personas, ha partido primero de reconocer que existen muchas tonalidades en la diversidad humana, que no necesariamente está el derecho a ser identificado como hombre o como mujer, sino el derecho de libre desarrollo a la personalidad que nos lleve justo a identificarse en un gran conglomerado de colores. Y eso es un derecho humano reconocido en la Constitución.
aunque en el libro llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no esté como tal. Es un principio que se puede extraer no solo del principio de igualdad, sino también de varios convenios internacionales. Bueno, ahora viene la siguiente cuestión. ¿Qué ha sucedido después de estos intentos? Bueno, se ha generado, vamos a decirlo así, molestia, y eso no me preocupa. Les voy a decir por qué. Se ha generado molestia en la clase política, particularmente en los partidos políticos. Los tribunales constitucionales tienen que estar del lado de la gente, del derecho de las personas, tienen que estar del lado de los derechos humanos, y eso necesariamente los van a enfrentar con los poderosos. Es decir, los poderosos van a estar enojados. ¿Cómo quieres quitarme a mí el poder de decidir quién va a ser? Hombre, pues sí, pues hay algunos principios constitucionales que deben seguirse. No, es que yo tengo este dedo magnífico con el cual voy a señalar. Pero, hombre, el dedo también puede seguir la Constitución, entendido Constitución como principios. Ahora, viene la temática, no me asusta porque el Tribunal Electoral históricamente ha tenido un papel contramayoritario. Me acuerdo de lo que pasó cuando el tribunal entró al conocimiento de los actos internos de los partidos. Aquí mismo en Cámara de Diputados me acuerdo de una conferencia espectacular donde oía, iba yo a decir gritos, pero no, solamente la voz estaba alta, diciendo justo que el tribunal se equivocaba, que porque las decisiones de los partidos eran decisiones políticas. ¿Cómo queríamos que digamos que tuvieran que estar fundadas y motivadas? Bueno, en fin, ya las cosas han cambiado. La justicia electoral ha asumido un papel activo a lo largo de los años, de las décadas de existir. Se nota que la justicia electoral ha hecho bien su trabajo cuando se logra enojar a la oligarquía partidista, lo digo con esa claridad, cuando se logra enojar por el ejercicio de sus facultades y sus funciones. Es para bien de la ciudadanía, es para bien de los derechos humanos, es para bien, para mejorar la manera en la cual se distribuye el poder, porque el poder no hay ninguna razón para que la siga teniendo la autoridad patriarcal histórica, porque el poder tiene que ser justamente una cuestión que se divida entre todas las personas. Es que es tan evidente que lo que me da miedo es pensar que históricamente no ha sido así. En fin, las facultades del Tribunal de Control Constitucional se han ejercido de manera responsable y conforme a los derechos humanos. Yo esperaría justo que en una buena reforma electoral dentro de unos años no solo se reconozcan, sino que algunos de estos principios se incorporen al libro llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que comience el artículo 4 diciendo, no como ahora el hombre y la mujer son iguales ante la ley, sino que comience diciendo, todas las personas son iguales ante la ley. Alguna fórmula que reconozca la diversidad a la que todos tenemos derecho y que nos ha sido históricamente arrebatado, incluso de la manera más injusta. La justicia electoral ha hecho su parte. También se necesita que el resto de las autoridades hagan su parte. Y, en fin, yo cerraría diciendo que de verdad es un orgullo poder estar en este momento, haber escrito este libro que espero que sea sobre todo una muestra testimonial para dentro de unos años. Cuando mis hijos sean grandes, mis hijos ahorita están en secundaria, en prepa, el grande ya está en la licenciatura, pero va empezando la carrera. Y la verdad es que espero que cuando me digan, cuando lo encuentren, en unos años digan, qué old fashion, ¿no? El mundo ya cambió. Y de verdad tengo la esperanza que digan, y mi papá puso quizá una piedrita para que se respetaran mejor los derechos de las personas. Y diría yo algo más, quizá ese es el único sentido, por lo menos de mi vida. Eso lo platicaba ahorita con don Ociel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Felipe de la Mata, por su intervención. Ahora vamos a dar la palabra a dos personas, quien guste participar. Que levante la mano, por favor. Javi.
Pues muy buenos días. Primero saludar a todo el Presidium y felicitar, por supuesto, a los autores de esta obra, porque esta es una obra maestra, los derechos políticos electorales de las personas LGBTIQ+. Al autor Felipe de la Mata Pizaña y a la autora Roselia Bustillos. Y por supuesto a nuestro hermane, el magistrado de Jesús Ociel Baena, y a nuestra gran impulsora de estos derechos, que es la diputada Salma Loebana Luna. Principalmente hacer ese reconocimiento. Y he estado revisando el libro, esta obra, porque es una gran obra, y me llama mucho la atención en donde dice que hay que reparar la justicia como una deuda histórica. Por supuesto que durante muchos años, más de medio siglo, en nuestro país no se había visto estos momentos históricos. Y son históricos porque poco a poco, y como decía la diputada Salma Loebana en todas sus presentaciones, se están ocupando estos espacios a golpe de sentencia. Muchas veces, cuántas y cuántos hermanas, hermanos, hermanes, históricamente han sido grandes luchadores sociales, grandes referentes, y nunca se les dio su oportunidad. Entonces, como dice muy bien la diputada Salma, cuando no se te dé porque te lo mereces por derecho, exigirlo, porque es nuestro derecho. Y qué bonito sería que ahora que ellas o que ellos o ellas iniciaron esta lucha y lo han logrado y rompieron el techo de cristal, qué hermoso sería como una reparación de la deuda histórica que se tiene con nuestra población, que en todos los estados de la República, desde Tijuana hasta Yucatán, en todos los congresos, existan personas de la diversidad sexual que ocupen espacios de toma de decisiones, que haya regidores, que haya síndicos, que haya magistrados, que haya diputados, de todo el acrónimo LGBTIQ+, porque solo de esa manera, ocupando espacios de toma de decisiones, se puede ir exigiendo la reparación de la deuda histórica que se tiene con nuestra población. Solo tomando espacios de toma de decisiones se puede hacer un cambio, consolidar esa lucha que hicieron los que nos precedieron y que murieron por diferentes motivos, por crímenes de odio, por VIH, porque tal vez no tenían un tratamiento o por COVID, ¿sí? Entonces, ¿cuántas y cuántas hermanas y hermanos y hermanas se fueron en la lucha soñando este momento? Por eso este momento es histórico. Cada uno de los momentos que hemos estado han sido momentos emblemáticos. Por eso quiero felicitarlos, porque a raíz de todas estas obras son como esos motivos que nos dan, nos impulsan, nos dan fuerza para desde sociedad civil organizada seguir en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Y más que nada, para que esos derechos sean para todas, todos y todes, los afrodescendientes de la diversidad sexual, porque habemos personas inmigrantes, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas en situación de calle, personas del trabajo sexual. Dentro del acrónimo LGBTIQ+, muy en especial las personas trans son las más estigmatizadas, pero hoy se ha demostrado que sí se puede, que hemos dejado de ser víctimas, hoy somos guerreras, porque desde cada una de nuestras trincheras luchamos en el día a día en contra de la discriminación. Entonces, es muy importante esta obra, porque esta obra es el parteaguas para exigir ese derecho y que esos derechos sean ya consolidados en materia de seguridad, justicia, salud, vivienda, empleo digno y bien remunerado para todas, todos y todes. Por eso celebro este momento. Y siempre que se trate de esto hay que unirnos, cerrar filas y la única bandera que nos una sea la bandera del arco iris. Hay que dejar esas divisiones que de pronto nos quieren dominar. No lo permitamos. Nosotras vamos a seguir en esta lucha como aliadas, aliados y aliades hasta el último día de nuestro existir, hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se vuelvan costumbre, como nos dice nuestra hermana Salma Loebana Luna, y porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad sexual y de la primavera trans. Muchas gracias. Gracias por su intervención. ¿Quién? Tenemos otra. Okay.
Adelante, magistrado. Muchas gracias. Le voy a decir algo que yo estoy convencido. No, la agenda de la comunidad tienen que llevarla las personas de la comunidad. No hay nadie mejor para llevarla. Es imposible que, por más empáticos que podamos ser, digamos, es imposible que entendamos el sufrimiento, los retos, la discriminación que han vivido. Ahora, aquí es donde viene la temática, y las sentencias del tribunal han sido súper progresistas, porque han establecido, no solo para el Congreso Federal, efectivamente, digamos así, las cuotas a favor, digamos, las acciones afirmativas a favor de los grupos en situación de desventaja, sino que también lo han establecido para los congresos locales. Ya también se ha establecido la omisión legislativa respecto de algunas entidades federativas y el Congreso de la Unión. Tendrá, en su caso, que regularse y legislarse el tema, garantizando que sean personas de la comunidad las que lleguen a los espacios de poder, porque coincido totalmente con usted. No hay manera que el grupo patriarcal pueda ser adecuadamente un representante de la agenda de la comunidad. Es que no veo cómo, lo digo simplemente con racionalidad, es un tema racional, pero bueno, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias además, de verdad. Siempre he señalado esa puerta de enfrente. Esa puerta de enfrente es esos espacios de tomas de decisiones. Esa puerta que ya se abrió. Y en lo personal, sigo trabajando en estos litigios estratégicos, sigo y seguiré luchando por este reconocimiento y porque cada día haya más espacios, porque no quiero ser la única. La manera de poder avanzar es, como siempre lo he señalado, que estemos en esa representación legítima y además con un gran compromiso. No va a haber de otra manera. Tenemos aliados, aliadas, pero no van a llevar nuestra agenda como la llevamos y debemos llevarla, quienes debemos estar ahí. En esta lucha de estos reconocimientos, de estos litigios estratégicos y de estos golpes de sentencias que nos han permitido avanzar, porque nada se nos ha regalado, todo hemos tenido que pelearlo en los tribunales, matrimonio igualitario, identidad de género, y de igual manera estos espacios, y seguiremos luchando. Traigo ahorita una agenda nacional en el cual estoy llevando estos litigios a los tribunales locales, para que ya haya de los tribunales, para que haya en los estados, desde el Congreso, estos espacios, estas cuotas arcoíris para nuestras poblaciones. Pero hay que estar, ahora sí, trucha, tenemos que estar al pendiente de las convocatorias de sus partidos, porque desafortunadamente son estas usurpaciones. Tenemos que cuidar lo que es nuestro, ¿sí? Tenemos que velar lo que es nuestro. Ese es trabajo también de ustedes, no solamente de este lado. Sola no puedo, necesito de ustedes, y lo he referido en muchas ocasiones. Ayúdenme para seguir impulsando cada día más espacios. Y decirles también otra nueva, ¿sí? En esta lucha de estos espacios y estas usurpaciones, bueno, también fuimos al INE, se llevó una solicitud solicitando los nombres de quienes ocupaban nuestros espacios. El INE se negó como siempre. El INE pues no ha sido ese aliado, los aliados han sido los tribunales que han obligado al INE. Y de igual manera, en este caso de los nombres, pues por medio del INAI fue la manera en la cual pudimos saber quiénes ocupan estos espacios. Pues decirles con mucha alegría que a partir de ya, quien se registre por la acción afirmativa Cuotas Arcoíris ya tiene la obligación de revelar su nombre. Así que ese trabajo también es de ustedes, de estar al pendiente y que no nos sorprendan. Y de repetirles, estén al pendiente de las convocatorias de su partido para que no, ahora sí como decimos de mi rancho, no nos madruguen. Tenemos que velar esos espacios que son nuestros, ¿sí? No son caprichos.
Es una deuda histórica y es la manera en la cual vamos a poder seguir avanzando. Y en cuanto al tema de esa puerta de enfrente, estos espacios de toma de decisiones, pues es lo que nos va a permitir realmente trabajar por esas políticas públicas específicas, transversales, integrales. Tenemos que estar ahí para que realmente avancemos dignamente por nuestros derechos, porque nadie más los va a hacer, solamente nosotras, nosotros y nosotras. Muchas gracias, Diputrans. Vamos a dar paso a la segunda intervención. Ya tenía aquí el compañero el micrófono. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer, es un verdadero honor estar frente a este cuarteto de heroínas, héroes y heroínes, porque ustedes han dedicado su vida a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y es un engranaje perfecto el que tenemos aquí enfrente, porque sin el activismo del magistrado Ciel, de la diputada Salma Luébano y funcionarios públicos que imparten justicia empáticos, esto no podría ser posible. Y encontrarnos con estas sentencias es gracias a esto. Entonces, es un verdadero honor estar aquí y poder escucharles. También quiero agradecer al magistrado Felipe de la Mata porque siempre ha estado preocupado por hacer que la justicia sea clara y con un lenguaje accesible para todas, todos y todes. Y en este libro hay 5 infografías con las que podemos entender a la perfección el contenido y de nuestros derechos y cómo ha sido esta evolución de la justicia. Y esto de verdad hay que reconocerlo, porque muchas veces es fácil decir, lean un libro, pero también agradezco a la abogada Bustillos porque poner infografías es entender que la comunidad LGBT tampoco se enfrenta de la misma manera y hay una interseccionalidad de derechos humanos y no todos, todas y todos tenemos el acceso a leer un libro, pero con 5 infografías podemos tener acceso y podemos tener un manual perfecto para luchar por nuestros derechos y eso también es invaluable en este libro. Yo quisiera hacer una pregunta específicamente a los autores, porque no podemos dejar de alzar la voz en este recinto en donde los líderes de los partidos y en general nuestros representantes públicos, en su mayoría hombres heterosexuales blancos de clase alta, que no entienden o fingen no entender la realidad que enfrentamos en este país, han intentado o han levantado la voz para intentar quitar facultades constitucionales al Tribunal Electoral. Y esto preocupa porque pareciera que ya no solamente es coraje, sino pareciera que ahora intentan restar esas facultades que han permitido que activistas puedan lograr sentencias que permiten acceder al ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Entonces, ustedes han sido aliados poderosos para ejercer esos derechos y quisiera preguntarle, magistrado, secretaria Bustillos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el activismo, desde el litigio electoral para que estos intentos no se materialicen y quedemos sin el aliado del litigio estratégico? Porque pareciera, como bien lo dice el magistrado Ociel en el prólogo, que es el puente que nos ha permitido ejercer nuestros derechos político-electorales y es el temor de que en algún momento pase del simple coraje y miedo a verdaderamente quitar funciones constitucionales que defiendan los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias primero por sus palabras. Respecto a la primera parte de su comentario, fíjese que sí ha sido una gran preocupación el tema de la comunicación a las personas. En 2 años y medio voy a terminar esta chamba, si no hay una reforma antes. Y le soy sincero, ese será el momento en el cual yo haga una autoevaluación respecto del tema de comunicación. De verdad que he empeñado todo mi esfuerzo para tratar de comunicar mejor. La pregunta es si lo he conseguido. Y eso, ¿sabe por qué? Porque yo soñaba, cuando empecé a tener esta función, que me leyera, que entendieran mis sentencias, pues a ver, los señores carpinteros, los señores mecánicos, ya me doy a entender. Y creo que no lo he conseguido.
claro, también es verdad que la materia es árida, o sea, es derecho electoral, ¿no? O sea, es mucho más fácil entender o querer aprender de temas de familiar o de penal, ¿no? Pero derecho electoral, la asignación de RP de tal estado, pues es así como que, ¿no? Un poco técnica, ¿no? Pero bueno, en fin, le agradezco mucho, me hace pensar que a ratos, quizá a ratos no he estado tan equivocado en eso, espero mejorarlo todavía más. Muchas gracias. Ahora, la segunda parte. Mire, yo no estaba de acuerdo con esa iniciativa. Lo dije de manera pública. Lo dije de manera pública porque pensaba que era muy mala idea. Yo creo que, como dicen en Marvel, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y el poder de reformar la Constitución es tan grande que se tiene que ejercer con la más grande de las responsabilidades. Y a ratos me pregunto si siempre son las mejores de las razones, las que impulsan a las modificaciones constitucionales. Tendrán que sopesar aquellos que firmaron la iniciativa, los que le dieron vueltas al tema, los que le impulsaban, ellos en su fuero interno, si estaban pensando en los derechos de las personas, si estaban pensando en los derechos de la ciudadanía, en empoderar a las personas frente al poder, o al contrario, querían que un tribunal que ha hecho una labor contramayoritaria, querían amarrarle las manos. Esa respuesta yo no la tengo porque yo no estaba de acuerdo con esa iniciativa. Me parecía que era una mala idea. Me parece que lo que necesita México no es menos constitución, sino más constitución. No necesita menos justicia, sino más justicia. Perdón que lo diga. Entonces, yo desde esa perspectiva pienso que las reformas, la iniciativa con muchísimo respeto, incluso con cariño, era una reforma mala. No debió haberse ni siquiera, digamos, quizás se sigue analizando, ojalá se mejore. Por cierto, tengo bastantes observaciones técnicas, está mal redactada, pero bueno, ojalá me hubieran preguntado, porque también es verdad que está sucediendo algo chistoso. Lo digo también con muchísimo respeto, pero si un día, yo no quiero ser legislador, jamás, nunca, ni político, nunca, lo mío es ser abogado. Ahora, vamos a decir que uno de mis hijos es legislador dentro de 20 años, ¿no? Llega y me dice, papá, quiero escribir una ley, no sé, de educación preescolar, vamos a decir, o de cardiología, mejor de cardiología, va a regular la función y facultades de los cardiólogos. Yo le diría, hijo, yo creo que a los primeros que les tienes que preguntar es a los cardiólogos de México. Algo, busca la Asociación de Cardiólogos de México, platica. ¿Y qué me va a decir? No, papá, no, te equivocas. Yo voy todos los años a revisión del cardiólogo. Todavía más, mira, te operaron del corazón, ¿no? Y entonces yo vi toda tu recuperación. Soy usuario del sistema de cardiología, ¿no? Sé más de cardiología que tú o que cualquier cardiólogo. Bueno, diría, yo creo que estás equivocado. Es decir, ojalá se pudieran, en temas electorales, pues tender puentes de comunicación entre las instituciones de tal manera que si van a reformar al Tribunal Electoral, pues los magistrados del tribunal pueden aportar. Porque de verdad, lo podría señalar muy puntualmente, más allá del acotamiento de facultades, tiene errores técnicos que podría yo ayudar y quizá estoy equivocado y a lo mejor mi opinión es malísima y ya me voy a entender y ni la tomen en cuenta porque seguramente va a ser muy mala. Pero en una de esas, quizá 1000 de una, tengo algo que aportar. Pero lo que es cierto es que siendo 25 años más de 25 años funcionario judicial electoral, pues un poquito sé del tribunal y un poquito sé de toda la lucha que ha sido construir este Tribunal Constitucional desde 1996 y hasta hoy, porque no ha sido ni fácil ni rápido, ¿no? Perdón, esto es lo que yo podría decir. No sé si Roselia quiera comentar. ¿No? Bueno, yo quisiera decir dos cuestiones. En la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, al menos yo, hablo por mí, he sufrido muchísimo para hacer infografías, ¿no?
poder resumir una sentencia en una sola hoja para poder transmitirla en lenguaje incluyente y ciudadano, cada semana la sufro. Sobre todo porque tengo una mente oaxaqueña que me dice que pues mi mente oaxaqueña se parece un poco al quesillo, ¿no? Entonces tengo que desmenuzar y entonces, ¿no? Resumir y clasificar. Pero ojalá y que este sufrimiento al menos se repercuta en que sí se entienda hacia allá afuera, ¿no? Y en la segunda pregunta nada más, escribimos un artículo respecto a la reforma en ese momento que estaba pues en el auge, el magistrado Felipe de la Mata y yo, que está publicada en el Universal, que se llama ¿Por qué a los hombres blancos heterosexuales de clase alta y sin discapacidad, y les pusimos HB, no les gustan las resoluciones del tribunal? Y ahí pueden ver cuáles también han sido pues, parte de las razones por las que se escribió esto, y sobre todo porque ellos no tienen ni conocimiento o experiencia empírica ni emocional de ser discriminados. Entonces, me parece que ahí está también una parte de este artículo que lo pueden ver. Y creo que aquí lo que hay que hacer es leer, empaparse de los derechos humanos, pero no solamente la sociedad civil, sino también creo que la militancia y los simpatizantes de los partidos políticos necesitamos, o todas las personas, de empaparse de cuáles son los derechos y cómo luchar por los derechos. Gracias. Bueno, ¿ustedes creen que el buscar estos espacios de toma de decisiones, esta puerta de enfrente, es capricho de nuestra población? ¿No? ¿No? Así es. El llegar a esta legislatura y empezar a revisar todo el trabajo que se había hecho hacia nuestra población, pues realmente es muy poco. Y como sociedad civil tenemos esos señalamientos. Yo vengo de la sociedad civil y sigo con esa esencia y jamás la dejaré porque vengo desde abajo, de esa lucha precarizada, y señalamos la falta de condones, la falta de espacios laborales, la falta de todos estos medicamentos, de toda esta salud digna para nuestra población. Bien, como diversidad sexual, somos parte de un grupo vulnerable en todas estas instituciones. Viene el tema de presupuesto, luego entrando es el tema de presupuesto, y ahí nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que si bien hay incrementos en presupuestos cada año para todas estas instituciones, pues seguimos sufriendo toda esta falta de voluntad, toda esta precarización hacia nuestra población. Bien, entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que sacar diversidad de estos grupos vulnerables, porque desafortunadamente en estos presupuestos siempre hemos sido lo último de lo último, y estos presupuestos llegaban poco o llegaban casi nada. Entonces la gran importancia de detectar esta necesidad y hacer un anexo transversal en el cual permita un andamiaje jurídico para que posteriormente tengamos esa figura jurídica como diversidad sexual y posteriormente tengamos ya nuestro propio presupuesto. Bien, ¿ustedes creen que si no hubiera una persona de nuestra población en esa puerta de enfrente, se hubiera detectado esto? No. Por eso la importancia de luchar, de estar ahí, pero estar ahí de la mano de la sociedad civil y no perder la esencia, ¿sí? La esencia de esa lucha, que es lo que nos representa y nos da esa dignidad. Bien, cuando sale esta iniciativa, decirles, esta iniciativa en la cual le querían quitar las facultades a los tribunales federales electorales, la verdad, inmediatamente dejé lo que estaba haciendo. Hice un video en el cual decía que no iba a permitir esta iniciativa, ¿sí? Una iniciativa regresiva,
tenemos un péndulo de derechos humanos. No podemos permitir que ese péndulo se regrese. Por eso tenemos que velar por esos derechos ya ganados. Bien, hago este video en el cual voy en contra de esta iniciativa, y inmediatamente que ese video se los mandé a varias colectivas y les dije, ahora ustedes les toca ayudarme a fortalecer, a impulsar y a obligar a sus diputados federales que no vamos a permitir, y hacerles ver que no vamos a permitir una iniciativa regresiva. Pues déjenme decirles que afortunadamente, porque está una mujer trans, una mujer de la población, nos pudimos dar cuenta, me pude dar cuenta de esa iniciativa regresiva, una lucha que nos ha costado sangre, encarcelamiento, golpizas, persecuciones, y no iba a permitir, ¿sí?, esa iniciativa regresiva. Y los únicos aliados que hemos tenido a lo largo de la historia, los grupos en desventaja, han sido los tribunales, ¿sí? Ellos han sido nuestros aliados. Los partidos, ni uno ha tenido la voluntad, ni creo que la tenga, porque todos los espacios, discapacidad, afrodescendientes, ¿sí?, y diversidad, lo hemos logrado a golpe de sentencia. Por eso tenemos que estar en esa puerta de enfrente, pero sin olvidarnos de ustedes, de la sociedad civil, sin olvidarnos de esa lucha, de esa precarización, y seguir luchando por esos espacios que nos sigan representando, y no permitir que esa puerta de enfrente que ya se abrió se cierre. Gracias. A continuación, escucharemos la intervención de cierre a cargo de la diputrans Salma Luevano Luna. Pues muchas gracias de nueva cuenta por estar aquí, nuestros aliados, ¿sí?, de nuestro queridísimo maestro Chen, que siempre ha estado ahí de la mano apoyándonos, amigas, nuestra regidora, nuestro queridísimo, y el cual presido ese grupo de amistad Costa de Marfil. Y ustedes, tenemos que velar, es nuestro compromiso, es nuestra obligación, ¿sí?, velar lo que es nuestro, no permitir que ese péndulo de los derechos humanos se regrese, porque ya lo estamos viendo desafortunadamente en varios países. Lo íbamos a ver con esta iniciativa regresiva, ¿sí? No podemos permitirlo. Y agradecerle a esta obra maestra, este gran libro de nuestro queridísimo magistrado Felipe de la Mata, nuestra queridísima doctora Bustillos, y de nuestro amigo, creo que ni lo conocen, ¿verdad? Magistrade, muchas gracias por darnos esa esperanza y parte de esta lucha, de estos reconocimientos, de estos derechos humanos, de estos derechos políticos electorales. Quiero verles a ustedes aquí también, quiero verles en el Senado, quiero verles como alcaldes, quiero verles como regidoras, regidores. Por eso estoy recorriendo el país por segunda vez, llevando estos litigios, y quienes me vean en los estados o vean en mis publicaciones, corran la voz, díganles a sus amigos, amigas, amigues, hermanas, familiares, compadres, comadres, que nos acompañen. Es muy importante visibilizarlo y ver que estamos luchando y que no nos vamos a quedar calladas, callados y callades, y que estamos exigiendo lo que es nuestro. Y lo que es nuestro son esos derechos políticos electorales, esos derechos humanos que nos va a permitir avanzar en esa dignificación que tanto urge para nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, diputrans Salma Luevano Luna. Le pedimos atentamente a las personalidades del presidium que se pongan de pie para llevar a cabo la toma de fotografía oficial.
se muevan y de aquí para allá. Para no, que no se mueva y haga todo el borlote y ahorita ya. Sí, aquí nos vamos a pasar para acá abajo. Sí. Aquí nos dan chancecita. Pero ahorita que... Ah, ok. Se va la voz. Y vamos a decir, y la que lea. Y la que lea. ¡Bravo! Nuestra queridísima regidora de Morelos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, diputada, magistrada. Es un gusto, de verdad. Te conocía nada más por la televisión y así. Hoy en persona, de verdad, es un agrado, una bendición. Magistrada de Oaxaca, de verdad. He escuchado empoderamiento de la mujer, pero también gran aliada de esta causa, esta lucha. Y magistrado, un reconocimiento. Yo quiero decirle, soy Pati Torres, regidora por Cuernavaca. Soy una gran aliada de este grupo vulnerable, siempre lo he dicho, pero vulnerable fuerte, que lucha cada día en buscar esta justicia, es los derechos que por ley, por naturaleza, los deben de tener cada uno de todas estas personas. Hoy quiero decirles que en Cuernavaca la lucha no ha sido fácil en el municipio, desde el estado de Morelos, pero principalmente en Cuernavaca tenemos un gobierno pues de derecha. Ha sido muy difícil, pero a través de la comisión que presido de Equidad e Igualdad de Género hemos luchado para la lucha de la diversidad. Hoy quiero decirles que en Cuernavaca es la primera administración, gracias a los compañeros de este grupo, que me ha ayudado, me ha ido enseñando, encaminado a esta lucha que siempre hemos seguido durante años. Es la primera administración donde se hace una jefatura para este tipo de derechos y donde están todas las personas escuchadas. Asimismo, ahorita estamos en la lucha de buscar ya no una jefatura, la dirección en el municipio. Y hoy quiero decirles que a base de ese trabajo estamos logrando a que se haga, ya que por el 17 de mayo fue la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad. Por ende, se solicitó un cabildo diverso, incluyente. Y el 16 de junio lo vamos a celebrar. Quiero hacerles la cordial invitación, y bien decían hace un momento, ¿quién mejor ustedes para llevar la agenda? Nosotros como aliados sí podemos, pero necesitamos de su apoyo. Hoy quiero invitarlos para que ese día 16 de junio nos acompañen en el municipio de Cuernavaca al primer cabildo, si no es que me equivoque, a nivel nacional, cabildo diverso, donde lo van a ejecutar personas de la comunidad LGBT, TT y QI+. Donde en ese cabildo
se pondrán muchas inquietudes, propuestas, y créanme que este libro que hoy escuché, para mí, es de gran herramienta. Una herramienta que me va a servir para seguir luchando junto con ustedes. No me queda más que felicitar y agradecer esta gran invitación. Y los esperamos en Cuernavaca. Muchas gracias. Gracias. Les invito a que pasen con los autores del libro, autora, magistrada, que les firmen sus libros. Pásenle, por favor, porque se tienen que ir. Sí, una pluma, por favor. Con mi libro. La honorable Cámara de Diputaciones les agradece su presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.